Hola alumnos, muy buenos días del Instituto de Estudios Superior Rosario Castellanos. Esta es la clase de Relaciones Internacionales de 1815 a 1945. Bien, la verdad, lamento no haber tenido como más oportunidad de estar con ustedes y trabajar, pero a raíz de toda esa pandemia y este rollo, que la verdad, primero que nada, espero que estén bien, de todo corazón, y bueno, la gente que se ha acercado conmigo y ha trabajado de diferentes modos, sabe que los puedo apoyar en cualquier momento, ¿no? Ya sabes que estamos atorados en este enclaustramiento social, y bueno, aquí lo que importa es seguir trabajando, ¿no? O sea, no hay que dejarnos caer, no hay que perder el ánimo. La, la licenciatura es una parte muy bonita y esencial de la vida. Están en su parte, parte profesional, en su ámbito, en su mejor ámbito. Están en su apogeo. Están en la cúspide de fortalecer eh, mentalmente. Y hay muchas cosas que hay que llevar a cabo, ¿vale? Yo pienso que este grupo, el grupo 204, es realmente bueno, es muy aplicado, son muy obedientes, son muy competitivos. Me consta porque de ellos he obtenido muchas buenas respuestas y demasiadas actitudes positivas, propositivas más que nada también. Eso me agrada, es un salón realmente amplio y participativo. Bien, en este caso quiero exponer, mi trabajo va a ser sobre el nacionalismo, las nuevas sociedades nacionalistas. Vamos a hablar sobre la repartición del mundo y más que nada cómo empieza la repartición de África. Y vamos a hablar sobre lo que es, bueno, había una conferencia en Berlín que hablaba sobre este aspecto, ¿no? Es muy importante que también tocamos unos conceptos más particulares, idealistas, poder ser de ciencia, de investigación, de cultura, que todo esto también influye al final de cuentas, ¿vale? Porque en esta época, estamos hablando de 1810 a 1890, podríamos decir, de unos 20 años antes de la Primera Guerra Mundial, que causa todo este efecto, causa mucha controversia, mucha disgregación, ¿no? Mucho imperio, mucho eh, poder, ¿sale? Entonces, como esto es tan importante, eh, vamos a enfocarnos que hace 200 años estaban pasando estas cosas, ya había como un poder como ahorita lo estamos viviendo, pero ahorita lo estamos viendo de otra manera, ¿sale? Bueno, para empezar, el nacionalismo. ¿Qué es el nacionalismo? Es uno de los problemas más grandes que ha afrontado la humanidad y el mundo, porque este nacionalismo no permite que haya un universalismo, que cada quien luche por sus naciones, por su potencia, por su bandera. Entonces, no ha habido como una aspiración fraternal universal para los derechos humanos, para igualdad, para una sana competencia. Siempre ha habido un trabajo de fuerzas, de competencias, ¿ok? El, el nacionalismo tiende a no aceptar las diferencias ni los particularismos culturales, ni científicos, ni sociales. Se quiere desarrollar comercialmente, siendo una potencia siempre, siempre, siempre. Entonces, bueno, tenemos bastantes ejemplos de nacionalismo. Rusia con el zarismo y la servidumbre. Está el renacimiento del modelo de Estado-Nación en el siglo que empezaba del siglo XVI al siglo XIX. Son diferentes tipos de nacionalismo que no se llamaban al mismo tiempo. El liberalismo y el Estado prusiano, ya habíamos hablado un poco de esto en clase, pero bueno, Prusia, en el Estado como, antes de ser como
tan alemán y todo este rayo, era un estado histórico, ¿no? De la unión del Ducado y de Prusia, Margabarato, de Brandenburgo. Entonces, estas cosas eran los que procedían. Bien, quiero hablar. Bueno, seguimos. Es que tengo bastante información. No quiero revolverme. Sí quiero trabajar todo esto. Bien, para empezar vamos a hablar un poco de estos estados nacionales. Tenemos que desde el siglo XIX las revoluciones en Europa, ya habíamos hablado de la Revolución Francesa, estaban los movimientos nacionalistas de unificación como y de liberación, que era con Alemania, Grecia e Italia. Estos movimientos fueron herencia de lo que fue de la Revolución Francesa. También tenemos que esta formación de los estados nacionales europeos eran casi la mayoría, menos Holanda e Inglaterra, y comenzó obviamente por la Revolución Francesa. La nación era propiedad del soberano y reinante, o sea, siempre la nación siempre tendía a ser que era propiedad de un soberano del que reinaba. Siempre tenía había una herencia directa al feudalismo, de conflictos, de relaciones surgidas entre el ascenso de la burguesía y el proletariado. También un auge normal era una punta de lanza era, o cambio de dirección era en 1848, un punto de inflexión porque se medieron las revoluciones, las aspiraciones nacionalistas cambiaron radicalmente muchos aspectos en Europa, más que nada con los checos, los polacos, los italianos, los alemanes y magiares. De haber triunfado la revolución en ese entonces, como iba expandiéndose, el camino para la ciudad en momentos democráticos y en problemas como en Alemania y en otras partes no hubieran cambiado un poco la historia. Vamos a ver eso un poquito más adelante. En ese aspecto también surge el pensador socialista Marx como algo importante dentro de la sociedad. ¿Esto qué quería decir? Que empezaba a explicar la burguesía como una contrarrevolución que traicionó a esa revolución. Esa revolución obliga a solucionar las cosas por medio de otras partes, por la lucha de clases, por la repartición de bienes, la mano de obra. Entonces, bueno, hay por ahí un aspecto del marxismo que les puedo pasar, que di clase de otra materia en relación en economía política internacional. Creo que sería buen momento para pasársela, y me agradaría que también, o sea, no se los bajar como tarea, pero tal vez podrían tomarlo como un ejemplo, ¿sale? Bien, Alemania para entonces empieza también a estar dividida en 1848. Tenía un obstáculo, pues, que era como problemática, que era la clase obrera. En este aspecto, Marx esperaba que la tarea de la unificación viniera desde abajo, o sea, desde los métodos revolucionarios. Hay alguien como Otto von Bismarck, era un diputado del Parlamento de Prusia desde 1847. Destacó unas ideas de métodos reaccionarios en contra de las ideas liberalistas. Aquí entonces tenía la expansión de revolucionarios desde 1848 hasta 1951. Para conseguir este objetivo, primero es necesario poner fin a la guerra. Había una guerra que no dejaba que los austriacos y los prusianos se unieran para derrotar a los daneses. Ahí es donde Dinamarca perdió la provincia de Schleswig-Holstein, después llamada, la lucha entre Austria y Italia, que unió a Alemania en 1865. Entonces ya es como el surgimiento de Alemania, ¿no? Bismarck, este diputado del que hablamos, para mantener a Francia fuera de este conflicto, era importante no tener a Francia ni tan cerca ni tan lejos, ¿no?
formó una alianza con Italia para luchar contra Austria. Entonces Austria después fue derrotado y en 1866 quedó garantizado el dominio prusiano de Alemania. Entonces ya ahí fuera como la unificación de Alemania. Seguimos. Esta se consiguió por métodos reaccionarios con el militarismo prusiano, como ya lo habíamos visto. También en Italia ocurrió una situación parecida, análoga. A finales de la década de 1850 había diferentes intentos de conseguir una unificación. También Italia estaba dividida porque estaba bajo el yugo de Australia, anexionado sobre algunos territorios del norte. Estados pequeños como Reino de Borbón, dos Sicilias, y estaban protegidos contra la revolución y tropas austriacas después para después intervenir. Bueno, entonces estamos hablando a Alemania y a Italia, ¿no? Para que agarremos el hilo. De todas maneras voy a pegar unos pequeños stickers. Esos estados de pontificio del centro de Italia estaban bajo la protección francesa. Aquí sí había como los franceses estaban. Y aquí el que dominaba era el diplomático Conde Coburg de la dinastía. Es un personaje que extendió sus dominios y tuvo mucha influencia en territorios austriacos y pues era como muy influyente en ese entonces Italia. Este político Piamontes, artífice de la unificación de Italia, fue nombrado ministro de Agricultura y Comercio. La agricultura en ese momento era como fundamental para la agricultura y el comercio, para tener contactos internacionales. Seguimos. Junto con la oposición conservadora de Australia, Coburg también estalló con un movimiento nacionalista revolucionario radical en la participación de mezclas heterogéneas de republicanos, demócratas y socialistas. Entonces en este momento también vemos que Italia también tenía problemas internos. En Alemania era contra la clase obrera. Aquí entonces había nacionalistas, revolucionarios, demócratas, socialistas, que mucha gente era exiliada. Hablamos a veces de muchos en ese aspecto yugos de espionaje, ¿no? De traidores de la patria. Bueno, en contraste, Coburg permanecía en la cabeza de estado independiente del Piemonte del norte de era astuto y era como maniobraba, tenía los principios de tener como la esperanza de unir a Italia sin caer en las revueltas y en la revolución. Pero aún así la guerra estalló en 1850 y fue cuando, en un punto de partida de la unificación de Italia, estallaron insurrecciones en todos los ducados italianos y los estados pontificios. Así es, junto con, ya ahí entra Francia con sus tropas, consiguieron una pequeña victoria en Australia. Entonces la liberación de Italia se salvó debido al aislamiento de Sicilia, que saludaba el desembarco de la fuerza experimental, que hablábamos de Garibaldi, un estado de Italia. Bien, después de ganar la batalla de Sicilia, se triunfó en Nápoles. Cavour convenció a Londres y París para que aceptaran el dominio de Piemonte conservador. Entonces ahí es donde vence un poco y Italia se doblega ante el control, para que no cayeran al control de los revolucionarios y republicanos. Bien, después seguimos que los nuevos estados nacionales al final parecían haberse solucionado la cuestión nacional de Europa ya en 1871. Estos nuevos estados naciones que hablábamos de Grecia, Alemania y Italia, pues, de lo que les acabo de explicar, parecía una cuestión nacional europea, estaba limitada al este de Europa, pero pero tenían sus rivales, que era Rusia, Turquía, Hungría, y esto era lo que llevaba en algún momento una alianza para después configurarla como la Primera Guerra Mundial, pero aún no llegamos a ese punto, ¿no?
La presión jugaba principalmente en Europa occidental, no era que nadie más estuviera en ese aspecto. Entonces, todo esto terminaba como en ese aspecto de las guerras, las naciones y Estados naciones como jóvenes, que eran, porque aquí les demuestro un poco. Tenemos un libro, la era de la revolución. Entonces aquí de la era de la revolución sacamos el nacionalismo. Después de los años 1830, el movimiento, había jóvenes de Italia, jóvenes de Polonia, jóvenes de Suiza, jóvenes de Alemania, jóvenes de Francia, que este nuevo movimiento nacionalista generaba revoluciones, emergían un sentido político y nacionalista. Había opresiones, había revoluciones, había muchos cambios radicales. Entonces era lo que más se temía en ese aspecto. Bien, antes de que llegamos a la repartición de Brasil, vamos a llegar a otro. Vamos a escuchar otro aspecto, porque estamos hablando de estos colonialismos, desde el caso de la India, el colonialismo inglés, pero estamos hablando del siglo XVIII, la dominación de Francia. Pero todavía no quiero llegar a esa parte. Bueno, sí, en realidad sí, es porque el dominio de la Francia fue la repartición de Francia, la dominación de África, fue el reparto de África sin los africanos, así se llamó. Entonces, la presencia del imperialismo en África tuvo un inicio con el reparto que de este continente hicieron. Los que repartían ahí era España, Portugal, Bélgica, Alemania, Italia, Francia y por supuesto Inglaterra. Todas estas potencias se habían reunido en Berlín en 1884, convocadas por Alemania en el marco de la Conferencia de Naciones Europeas. Esa fue la oportunidad para que cada una de las potencias delimitaran sus expectativas y esferas de intereses para eso sobre Alemania. Aquí tengo, un mapa que quiero enseñar. Esta repartición de África era un objetivo de clase, de posesiones y de organización entre los imperios del siglo XIX. Los motivos obviamente eran económicos, demográficos y político-ideológicos. Eran las naciones europeas las que triunfaban. El reparto de África, con lo que lo había visto, se dio desde 1880 hasta 1914, lo que dio una acelerada práctica a la Primera Guerra Mundial. Bueno, el Reino Unido tenía Egipto, Sudán, Uganda, Rhodesia, la Unión Sudafricana, Nigeria. Tenemos que Francia había adquirido Argelia, África Occidental, la zona francesa, y Madagascar. Alemania tenía Tangamanga, África del Sur Occidental. También Bélgica ocupó Congo de Belga. Italia tenía Libia, Somalia, y después Portugal agarraba Angola y Mozambique. España tenía unas pequeñas islas Canarias y el Río de Oro. Bien, entonces esta era como la reporto del mundo. También le llegó la ocupación imperialista en Asia, donde China, en las guerras de opio, fue obligado a abrir sus fronteras al comercio exterior europeo. Estamos hablando de 1853. Japón abrió sus puertos al comercio estadounidense. Rusia se expandió por el Pacífico chocando con los intereses japoneses. Inglaterra se apoderó de India. Francia hizo lo propio en Laos y Camboya. También reparto de Oceanía. Ahí participaron otra vez Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos, quienes firmaron en 1806 un tratado debido al cual quedaron Australia, Tasmania y Nueva Zelanda en manos de Inglaterra. Tahití y Nueva Caledonia
También Francia, que se quedó con una parte de Nueva Guinea de Alemania, Islas Hawái y que fue para Estados Unidos. Bueno, esas organizaciones tenían obviamente, eran, o sea, si tú te quedabas parte de un territorio, era todo tuyo, ¿no? Obviamente con las personas, población, ciudades, campo, dinero, oro, había esclavos y las esferas de dominio eran ya así avasallantes, no eran invadidas a tal grado. Bien, hasta aquí era como el reparto del mundo, ¿no? Por último quiero agregar algunos conceptos que para mí son importantes, aparte de la dominación de África, que bueno, es pieza fundamental. Había también el desarrollo de la industria y sus efectos. No solamente era malo que te dominara, ¿no? Porque también dominarte influía también en cómo te ibas. Si te van a dominar, no te van a veces te puede ir bien o te puede ir mal, porque en el aspecto de que tenías la salvedad de que te dominara un país rico como Inglaterra en riquezas, ¿no? Bueno, aquí vamos a hablar del desarrollo de la industria, las migraciones internos y las ciudades modernas, porque todos migraban hacia las ciudades, abandonaban el campo. Los nuevos productos y las invadan, o que la revolución eran cosas malas, ¿no? Una revolución cambiaba efectos políticos, sociales, económicos de la sociedad. Entonces, de ahí hubo varios cambios, ¿no? Científicos, sociales, culturales. Las migraciones había internas, las ciudades se modernizaron, las transformaciones de la vida cotidiana cambió, ¿no? Hubo más plusvalía, también la vida obrera se transformó, ¿no? Cambió de media, baja, alta, así. Entonces empezaba a cambiar, había organizaciones obreras. También hubo, como también lo hablaba de estos como conflictos internos de obras, que estaba el ludismo, impulsó a los obreros a intentar destruir los telares mecánicos. ¿Para qué? Para que tuvieran mayor contribución a la mano de obra. También el cartismo, como en Inglaterra, el desempleo y el problema de Inglaterra, todo se manejaba por medio de cartas. Entonces por eso era el cartismo, ¿no? Había ideas y movimientos socialistas. Había un socialismo utópico que empezó con Saint-Simon. Hablaba sobre el sistema industrial, la necesidad de organizar y planificar la economía desde el Estado. También aquí hablamos del socialismo científico. Empezó con Karl Marx y Federico Engels. Creó esta doctrina llamada después marxismo. El materialismo dialéctico básicamente era que afirmaba que todo tendría a cambiar, todo tendría a evolucionar. Les voy a pasar mi video realmente donde explico más un poco del marxismo. Y el materialismo histórico era un desarrollo del económico de la sociedad evolutivo por el paso del tiempo, ¿no? Entonces ahí era como muy... Se desarrolla la educación y la cultura, los primeros sistemas educativos a masas, había los avances de la imprenta y la expansión del periodismo, cosas muy importantes, trascendentes, que no solo que dejaba esta era, ¿no? La pintura, había entre ellos el neoclasismo, romanticismo, impresionismo, románticos, realistas. Bueno, el estilo romántico se caracterizó por el predominio de la expresión de los sentimientos personales del poeta. Había los romanticismos, en ese entonces era como, pues, no sé, bien raros como se expresaban. A veces tenías que morir de la manera más romántica, ¿no? Para ser considerado un artista romántico. Bueno, ese era otro tema. Los grandes cambios científicos serían como Pasteur y la medicina, mediante la bacteria, ¿no? Organismos microscópicos.
Darwin obviamente era la explicación de la evolución, que habría muchos aspectos, muchos cambios de cómo era cómo era la transformación de esta evolución, ¿no? ¿No? El origen de las especies, y biólogo obviamente. Mendel y la genética. La genética estudiaba el mecanismo de la transmisión de la herencia. Ya nos abrió los ojos de saber cómo en realidad quiénes éramos y por qué éramos, ¿no? Los avances de la química también eran muy importantes. Se emprendió el descubrimiento del cloro, ácido fluorídrico, la glicerina. Bueno, algo, Laurent de Bouchet, obviamente, bueno, yo también soy químico, entre otras cosas. La nomenclatura de la química es algo muy, muy fascinante, muy complejo, pero bueno, habiendo tantos elementos tenía bueno, que nombrar y de qué manera, dependiendo sus átomos, sus partículas, sus hidrógenos, carbonos. Entonces también estaba, ¿quién más? Joseph Jack, la dilatación de los gases. Marcelin Berthold, creador de la termodinámica. Y Pierre y Marie Curie, descubridores del radio, de la radiación, entre otras cosas, ¿no? La física y la electricidad también era importantísimo. En ese aspecto Michel Farad descubrió la industria de la magnética. Bien, entonces todos estos aspectos que fueron trascendentes, no solamente digamos que sí, el nacionalismo influyó a que no éramos tan universales y que acabábamos con ciertos derechos. Obviamente si había esclavitud, si había poderío, si había masacres, si había invasión, violación de derechos y todo, pues acababa, o sea, a los africanos realmente, pues sus tierras nunca, o sea, una tierra de africanos nunca está hecha realmente por ellos, ¿no? O sea, se iba invasión de franceses, ingleses y italianos, ¿no? Pero bueno, eso es parte de la historia, como estoy hablando de 1800 a 1870, ¿no? Previo a la guerra mundial, a la primera guerra mundial. Entonces, esta era la nueva repartición del mundo. La creencia de que todo terreno era ya nuestro, toda la invasión por el poder, por el dominio, ¿sale? Entonces, tal vez no quedó tan claro, pero sí voy a pasar algunas cosas. Creo que nos damos una idea. Hay libros, digamos, como de historia moderna y contemporánea. Hablamos de libros de la era de la Revolución en 1878-1849 y hablamos obviamente de otra historia universal, ¿sale? Entonces creo que ya estas cosas en algún momento lo hemos visto. Son cuadernos míos también que yo trabajaba de chiquito, pero realmente a veces hay cosas que es difícil explicar si no lo tenemos tangible, si no sabemos dónde está Asia, dónde está Japón, dónde está China. O sea, es como hablar de química si no sabemos hablar de átomos, si no sabemos qué es un átomo, si no sabemos qué es un protón, un neutrón. Entonces hay que tener como la visión, ¿no? Esta dinámica de trabajar es compleja a distancia, pero vamos a salir adelante. Alumnos, yo estoy muy feliz de que en este momento estén sanos, que me estén oyendo, por favor. Y en cualquier momento, si a ustedes les pasan algo, pueden contar conmigo, alumnos. Ya se los había dicho y bueno, de ahí en fuera estoy agradecidos por la confianza de poder que me estén abriendo la oportunidad de escucharme, ¿vale? Ya me proyecté demasiado. Pues bueno, estamos atentos. La tarea va a ser la siguiente. Quiero que me hagan como una anotación en su cuaderno en una cuartilla. No quiero más, simplemente quiero que ustedes me hagan entender que en este proceso de relaciones internacionales comprenden la magnitud del evento. Entonces después vamos a ver ya vamos a empezar con la Primera Guerra Mundial, entre guerras, y la Segunda Guerra Mundial, que ya es un poquito más interesante. Hay cosas más bélicas. Y bueno, esto todo. Muy buenos días y sigan adelante, alumnos.